Alcalde Ledesma, hace unos minutos en esta charla que estamos teniendo, que le agradezco mucho, mencionaba varios, que para mí son muchos, pero son aciertos en la intención de Nicolás Maduro, ¿no? Para dividir la oposición, para llevar a elecciones regionales, en fin, hacía varios puntos en los que, bueno, subrayaba un triunfo o un acierto o un avance del lado del oficialismo, del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy yo le quiero hacer una pregunta que es muy difícil, alcalde Ledesma, y no se la he hecho a nadie, creo que usted es el indicado. Se habla y se escucha desde hace mucho tiempo, desde diferentes frentes, ¿no? Desde la voz de Leopoldo López, María Corina Machado, la misma suya, Freddy Guevara, Julio Borges, y en fin, le puedo hacer una lista interminable de las estrategias y escenarios en los que se debe trabajar para rescatar a Venezuela. Sin embargo, en la agenda marcada por la oposición política venezolana ha habido más triunfos o aciertos del oficialismo que de la oposición. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que son muy eficaces desde el punto de vista oficialista? ¿Es que tienen un mecanismo que supera por mucho la organización de la oposición? ¿O es que la oposición está completamente desorganizada? ¿O es que la oposición no ha sabido capitalizar? ¿O es que de plano son mucho más inteligentes desde el oficialismo que en la oposición? No, porque se han cometido errores. Yo creo que no todo ha sido malo. Si hacíamos un inventario objetivo, se logró desde el 2009 instalar un eje unitario. Fuimos a competencias de elecciones y se ganaron elecciones regionales. Se avanzó de manera considerable el 2010 cuando fuimos a las elecciones parlamentarias. Se logró hacer postulaciones unitarias. Eso fue un avance significativo. Luego organizamos unas elecciones primarias para elegir al candidato presidencial. Eso fue reconocido por el mundo tanto que se veía como una franquicia que se podía hasta exportar, la manera de cómo era posible unir a factores tan diversos. Y fue porque en esos casos muchos renunciamos hasta el derecho a tener razón, como me lo aconsejó una vez a mí el expresidente Patricio Aylwin de Chile, que para lograr la unidad, cuando hay una diversidad, una pluralidad, como es el caso de Venezuela, que hay tantos líderes, tantos partidos políticos, para ponerse de acuerdo y para buscar consensos, a veces usted tiene que renunciar a su derecho a tener razón si usted siente que usted es dueño de la verdad o que lo que está defendiendo es la verdad. Ahora, Maduro ha tenido una mala política económica, Maduro ha tenido una mala política monetaria, Maduro ha tenido una mala política comercial, Maduro ha dejado que se sigan robando los dineros del país, pero lo único bueno que ha tenido Maduro en estos últimos meses ha sido la oposición, y eso a mí me duele decirlo. Me duele decirlo porque hay que ver lo que significó la victoria del 2015. Me parece una poca cosa que la unidad haya logrado sacar las 2/3 partes de los diputados. Y mire, Fernando, hay gente que llegó a creerse que es que la gente había votado por el diputado tal. No, la gente a veces no sabía ni siquiera por quién votó en su estado como diputado. ¿Sabe por qué votó la gente? Porque le prometimos que íbamos a producir un cambio de gobierno y no lo hicimos. Ahora, ¿eso es insultar a los líderes de la oposición? No, yo creo que es hablar con sinceridad. Si no hablamos con sinceridad, no nos merecemos que la gente nos vea como líderes, porque el líder tiene que ser un conductor que marque una ruta. Y resulta que pasó el 2016 y no designamos el nuevo Tribunal Supremo de Justicia en el momento en que hemos debido hacerlo. No designamos el nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso son fallas de la oposición. Y dejamos pasar como que si en este espacio donde yo estoy hay un elefante, o en su estudio donde usted me está entrevistando hay un elefante, usted se hace el loco como que si no ve el elefante, cuando teníamos allí pautadas legalmente las elecciones de gobernadores en diciembre del 2016 y dejamos que el gobierno pasara por encima de ese derecho. Pero otra cosa más grave, nos dejamos robar el referéndum revocatorio. Eso fue un pecado que cometió la oposición y tenemos que decirlo. Convocamos al pueblo a un plebiscito y el pueblo acudió masivamente. Hubo gente que hizo esfuerzos denodados para ir a firmar, que se expuso a que lo votaran de su cargo, de su puesto, a que lo persiguieran. Y resulta que al pueblo que invitamos a votar en ese plebiscito para que nos diera unas respuestas a 3 preguntas y dijo, no reconozcamos la constituyente, y después aparecemos reconociendo la constituyente. La gente que va a pensar, o estos son unos estafadores, o estos son unos locos en cuyas manos no podemos poner el destino de Venezuela. Entonces, ¿estamos o no ya obligados a rectificar? Es de humano equivocarse.
porque yo también me he equivocado, seguramente, pero yo creo que lo que corresponde es que rectifiquemos. Y aquí o estamos con el gobierno o estamos con la oposición. Aquí no pueden haber doble juego. Aquí no puede haber casos de gente que ponga por delante su interés personal. La gente necesita referencias morales. El ejemplo que dio este joven, Juan Pablo Guanipa, que ganó la gobernación del Zulia, eso es un ejemplo de familia, porque sé que eso lo discutieron él y su esposa Begoña. Eso es un ejemplo de familia, que es una base fundamental para la recuperación ética de Venezuela. Ese joven venía luchando desde hace muchos años por ser gobernador. Ser gobernador del Zulia, Fernando, equivale a ser como presidente de Panamá, o presidente de Honduras, o presidente de El Salvador. Es el estado más poderoso desde el punto de vista económico de Venezuela por el petróleo. Y ese joven tuvo el coraje de dar un paso atrás y decir, yo doy un paso atrás en mi aspiración, en no tener la banda en el pecho como gobernador para que Venezuela dé 2 pasos adelante. Ese tipo de ejemplos y referencias morales, la lucha que vio Andrés Velázquez, la lucha que está dando María Corina Machado, por citar solo algunos ejemplos, la lucha que vieron los jóvenes, la lucha que están dando los médicos, los trabajadores petroleros, los agricultores. Esa es la gente que tiene que ponerse en la vanguardia. Pero hay otros referentes, o bueno, no sé qué opina usted acerca. Yo estoy de acuerdo con el esfuerzo tan grande de Guanipa después de haber ganado las elecciones por no ir a juramentarse ante una constituyente, pues da un paso para atrás y se hace a un lado. Pero después aparece alguien como Manuel Rosales, que forma parte de la oposición política venezolana. Eso es lo que se dice, o al menos así se plantea. Y entonces decide, candidatearse, y hasta ahora se entiende que estaría dispuesto a ir ante la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora, lo tuve aquí en el programa, igual hablé con él, no me habló muy claro, pero bueno, finalmente ahí está. Es como que una contraparte. Mire, ¿cómo ve usted el caso de Manuel Rosales? Yo tengo que ser sincero con usted. Yo aquí no vengo a hacer ejercicios de hipocresía, porque la gente a veces dice, no es que los políticos hablan y dicen cosas, usted sabe. No, mire, si usted es miembro hasta de un club de basquetbol, si usted es miembro de un club social, ahí hay normas que se tienen que respetar. Si hay una unidad y esa unidad tiene normas, esas normas hay que respetarlas. Y quienes se han puesto al margen de las normas no pueden ser considerados como los dirigentes o los líderes de la oposición venezolana. Si no recuperamos la coherencia, vamos a terminar perdiendo la gran oportunidad que tenemos en estos momentos de librar a Venezuela de una narcotiranía. Con el apoyo, este es el momento donde Venezuela tiene el respaldo de la comunidad internacional. Un pueblo que ha sido muy consecuente. No nos olvidemos que ese pueblo ha tenido momentos de abatimiento y los ha logrado superar. No se olvide usted que después de que nos dejamos robar el revocatorio, ese pueblo se desanimó. ¿Y qué ocurrió a partir del 1 de abril de este año? Que la gente salió a las calles, que hubo gente que fue a sacrificar no un día de trabajo, no unas horas, no un día de playa, fue a sacrificar su vida. Allí está el ejemplo de esa monja que fue capaz de sacar un minuto de coraje para increpar a un soldado armado hasta los dientes. El ejemplo de ese violinista que era capaz de entonar envuelto en una nube de gas lacrimógeno el himno nacional. El ejemplo de ese muchacho armado con una Biblia, como Dios lo trajo al mundo. El ejemplo de esa anciana que se colocó frente a una tanqueta, como para decirle, soy capaz de dar mi vida por la libertad de Venezuela. El ejemplo de esos muchachos que murieron en las calles de Caracas. Bueno, esa es la gente que tenemos que honrar, pero con una dirigencia que esté a la altura de esos sacrificios que están dando los venezolanos. Y de ahí es que de pronto viene la gran decepción de muchas personas, ¿no? Yo se los he dicho y se los digo de frente, usted me conoce que soy claro, se los he dicho a muchos políticos opositores, que los muertos no los puso la clase opositora. Los muertos ahí están, y los muertos son de madres, padres, hermanos, que ni siquiera tienen una participación en la vida política. Y el problema es que las decisiones que se han venido tomando le han pegado duro a esas personas. Porque mientras esos muchachos estaban derramando su sangre en las calles, habían otros que estaban pensando en cómo hacer sus pancartas para postularse a las gobernaciones. Y yo respeto las ambiciones de cada quien, pero no es mi ambición lo que debe privar. Lo que tiene que prevalecer es salvaguardar el destino que el pueblo ha colocado en nuestras manos. Nosotros convocamos al pueblo a marchar y la gente marchaba.
Le decíamos hasta vaya a marchar de 8 de la mañana a 2 de la tarde y la gente era obediente porque confiaba en su dirigencia. Porque cuando la gente era convocada a hacer plantones, a hacer vigilia, la gente confiaba en nosotros. Tenemos que volver a ganarnos la confianza de la gente para sacar a Maduro, para sacar esta tiranía, pero también seguir unidos para gobernar a Venezuela. Porque si no nos unimos con planes concretos y específicos y no demostramos que de verdad hay una voluntad de rescatar la ética y la moral en Venezuela, ni el diablo se va a querer llevar a Venezuela de lo malo que se va a poner la situación a más de lo que está en los actuales momentos.